Análisis situacional comienza el 2017 con nuevo estudio, nueva imagen y más análisis. Hoy la oposición venezolana vuelve a insistir en la salida rápida de Nicolás Maduro del poder, mediante la tesis confusa y sin sentido del abandono del cargo. Es una estrategia que históricamente ha sido ineficaz, como lo fue la huelga general, el paro petrolero, el golpe de Estado del 11 de abril, el boicot a las elecciones parlamentarias del 2005 y más recientemente la salida en el 2014, la guarimba y el referendo revocatorio. En vez de acumular fuerzas, ocupar espacios y lograr convertirse en una alternativa, la oposición venezolana insiste en el desalojo, saboteando su previsible éxito en unas elecciones regionales. Mientras tanto, el país se despolariza, los venezolanos se mueven al centro político y demandan respuestas y soluciones. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Por qué los continuos errores? ¿Cuál es el futuro del diálogo cuando se imponen los extremos? ¿Es posible construir una visión compartida para darle respuesta a los venezolanos? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Enrique Ochoa Antillo. Fue secretario general del MAS y actualmente preside la ONG Cambio Democrático. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás? Gracias, Chemmel, por esta invitación. Aquí a tu orden. ¿Qué está pasando con la oposición, en tu criterio? Parece sufrir de una continuada agenda de errores. Yo quisiera, digamos, hablar con la humildad que puedo hablar desde una organización no gubernamental. Nosotros no somos un partido político. Yo comprendo que los partidos políticos están sometidos a requerimientos, a exigencias complicadas, ¿no? Sus bases de apoyo, los reclamos, sus competencias unos con otros, eso es natural, es parte de lo que es la vida democrática. Pero sí, yo creo que si uno hace, digamos, un balance, no solamente de la oposición, sino de las fuerzas democráticas, de las fuerzas que pugnan frente al gobierno, frente a un régimen autoritario, para producir unos cambios democráticos frente a un régimen autoritario, efectivamente yo creo que hay como dos visiones que se contraponen, dos visiones sobre su estrategia, sobre la visión que tienen de la política y que a veces se entorpecen unas con otras. Una visión que es la ruta democrática, vamos a llamarla así, que comenzó sobre todo en el año 2006 cuando se presentó la candidatura de Teodoro Pekov y después se llegó a los acuerdos Borges, Rosales, Pekov, etcétera. Se tuvo después la victoria de la reforma constitucional en el 2007, de modo que inmediatamente esa ruta empezó a dar resultados, se reconquistaron gobernaciones, etcétera, y después se estuvo a punto de ganar, muy cerca de ganar la presidencia de la República. Hay un momento en el cual entonces la oposición acumula fuerza y quizás se va de bruces. Pero en el fondo, ¿qué hay? ¿Falta de comprensión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿La ausencia de una estrategia clara, compartida? Sí, bueno, después, como te digo, entonces está la otra visión que en esos momentos que tú estás señalando, como este año quizás, y en este momento yo creo que el peligro fundamental que tienen las fuerzas democráticas, la sociedad democrática, es que esta especie de virus radicalista, quizás va a ser un poco dura la expresión, pero yo suelo decirlo mucho cuando tenemos nuestras reuniones, esta peste extremista que va progresivamente ocupando los espacios, que es muy pequeña, es como un pequeño virus, pero que tiene, tú sabes, argumentos muy elementales, la ilusión de que tú puedes salir del gobierno de hoy para mañana, de que una marcha a Miraflores va a derrocar al gobierno, el pensamiento mágico, el pensamiento muy elemental, el maximalismo, pedirlo todo ya, sin darse cuenta de que tú tienes, si haces un análisis de fuerza, digamos, de la correlación de fuerzas real de la sociedad venezolana, evidentemente la democracia, las fuerzas democráticas tienen, aunque sea en negativo, porque rechaza el 80% al gobierno, como parecen decir muchas encuestas, rechazan la gestión del gobierno y por lo tanto la opción que existe para sustituirlo es la oposición y seguramente si vas a unas elecciones eso se va a expresar en una victoria electoral de la oposición, pero confundir eso con
con creer que tú tienes la mayoría del poder y no darte cuenta de que el adversario, por menos que tenga, aunque tenga, digamos, una minoría, sea una minoría en el país, está posesionado de la mayoría del poder. Y además es una un fuerza error. simbólica, una fuerza cultural importante. Además, lógicamente, y que además representa un porcentaje importante de la población al cual tú no puedes suprimir de la historia republicana y de la sociedad venezolana. Si las fuerzas democráticas quieren ser gobierno y van a llegar a ser gobierno en algún momento, tendrán que buscar acuerdos y negociaciones con Para eso es la mesa del diálogo. Para eso es la mesa de diálogo. Claro, vamos a conversar es. sobre el diálogo en Venezuela una vez que regresemos a los comerciales. Con gusto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional